Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un programa concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre la catedral, una de las principales joyas de nuestro patrimonio cultural. En el año de 1522, la catedral fue trasladada de Baracoa a Santiago en virtud de una bula del Papa Alejandro VI. La historia de esta iglesia, que sería la sede del poder espiritual en Santiago durante varios siglos, y el Campo Santo, donde se enterraron las primeras generaciones de santiagueros, fue muy accidentada. La catedral fue varias veces saqueada e incendiada por corsarios y piratas y destruida por terremotos. Hoy hemos invitado a nuestro programa a Antonio López de Queralta Morcillo, el director del Museo Arquidiocesano y un gran estudioso de la historia de nuestra catedral. El obispo Joaquín Diocese de Alzuico Palacio, primer arzobispo de Cuba, es el que construye esta catedral. Era un hombre ilustrado, era un hombre muy inteligente, era un hombre que se aplatanó muy pronto en Santiago de Cuba. Cuando fue a construir esta catedral, se buscó grandes problemas con el patriciado criollo, que tenía todo un negocio montado con la madera y con el alquiler de esclavos y no sé qué. Cuando fue a hacer la cúpula, él oyó no el criterio de los grandes arquitectos, ni el criterio de la Academia de San Fernando en Madrid, sino de la gente de aquí, que sabía de terremotos y de temblores y no sé qué. Y hizo esa cúpula inmensa, que nos encanta, considerada la mejor obra de yesería de Cuba, de cujes, con esa nervadura que ustedes ven ahí, este plomo, de tal manera que cuando hay los terremotos, eso oscila. Y observen ustedes que a la catedral se le han caído las torres, se le ha caído un ala al ángel, se ha rajado, pero la cúpula no, porque la cúpula tiene toda una estructura de madera y de plomo que la hace oscilar con los terremotos. De tal manera que eso, a nivel de arquitectura, pues fue un salto y fue un logro y fue un atrevimiento. Tenemos que señalar que esta es la cuarta catedral, porque las tres anteriores fueron destruidas por ataques de corsarios y piratas. Recordemos que Jacques de Sores destroza la catedral, la quema, la incendia y le roba las campanas. Por eso aquí apenas queda nada de la época del 1600, del 1500, del 1600, apenas queda nada. Luego se hizo de ladrillo, de tejas, y los terremotos dieron cuenta de ella, hasta que el arzobispo primado de Cuba, el doctor Joaquín Diocese Alzuico Palacio, hace esta catedral en la cual estamos ya alrededor de 1913. Los avatares que sufrió la catedral fueron inmensos. Nosotros no podemos ni siquiera valorar lo que se perdió, tanto en incendios como sobre todo en robos de ataques corsarios y piratas. Queríamos señalar que la catedral es la iglesia madre de todas las iglesias de una diócesis o de un obispado. Que en el caso de la catedral de Santiago de Cuba, esta es la catedral primada de Cuba, que de todas las catedrales que tenemos en Cuba, la única que ha sido construida para ser específicamente catedral es esta. Todas las demás han sido templos que ya estaban construidos, normalmente iglesias parroquiales mayores, como la de La Habana, u otras, la de Cienfuegos, la de Holguín, etcétera, que han sido declaradas catedrales cuando se han ido dividiendo o desmembrando territorios de esta diócesis primada de Santiago de Cuba, que, como les decía anteriormente, es la iglesia primada de Cuba. Muchas veces las personas, incluso católicas, hablan de la catedral, visitan la catedral, asisten a la catedral y no saben que la palabra catedral viene de cátedra, donde el obispo tiene su asiento. Si nos fijamos en la catedral de Santiago de Cuba, en la parte central del presbiterio está la cátedra del obispo, con los asientos de los demás sacerdotes, el llamado coro de los canónigos. Y que toda catedral tiene una gran importancia, repito, porque es la iglesia madre de todas las iglesias de un obispado, de una diócesis, de una arquidiócesis como el Santiago de Cuba. En el caso de la catedral de Santiago de Cuba, esta tiene una doble importancia, porque esta catedral fue declarada Basílica Menor Metropolitana
por su santidad el Papa León XIII a petición del entonces arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dr. José Martín de Herrera y de la Iglesia, por lo cual queremos señalar que en Cuba hay dos basílicas, una, la Catedral de Santiago de Cuba y otra, el santuario de nuestra Madre y Patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre. Cuando se traslada la capital de Cuba hacia La Habana, los conquistadores españoles o el gobierno de la metrópoli, para ser más correcto, no hace ninguna gestión ni apoya ninguna de las gestiones de los obispos para trasladar la catedral hacia La Habana. Los españoles, que no eran tontos y que se daban cuenta el auge y el poder que tenía la Iglesia, quisieron poner entre el gobierno civil y el gobierno eclesiástico, entre los dos grandes poderes, 964 kilómetros, que es lo que hay entre Santiago y La Habana. Y aunque muchísimos obispos vivían en La Habana, o vivieron en La Habana, o tuvieron estadías en La Habana, la Santa Sede jamás aceptó el trasladar la catedral a La Habana, como muchos obispos pidieron. Eso es histórico. Muchísimos obispos pidieron que la catedral de Santiago fuera llevada a La Habana, como era lógico. Este fenómeno de que el gobierno civil esté por un lado, la capital esté por un lado y la capital eclesiástica por otro, es atípico. Yo no tengo el dato, pero creo que en América no hay otro sitio en el cual la capital del país esté por un lugar y la capital eclesiástica esté por otro. En la Catedral de Santiago nació a mediados del siglo XVI la historia de la pedagogía en Cuba, asociada a la labor de Miguel Velázquez, el primer criollo que ejerció el oficio de maestro en la Isla Grande. Algunos siglos más tarde, la Catedral santiaguera se convirtió en un escenario privilegiado en el que Esteban Salas, considerado como el padre de la música culta cubana, desarrolló su maravillosa obra musical. La catedral ha sido un testigo importante de las luchas revolucionarias del pueblo santiaguero a lo largo del siglo XX. Toquen presto fuego, suene la campana, que el portal que vemos se arden vivas llamas del pulso violento de ardiente edificación. Muchos santiagueros, lamentablemente, desconocen los tesoros que se conservan en nuestra catedral en materia de historia y de arte religioso. Nosotros hemos tratado que el Museo Arquidiocesano sea un museo vivo. Un museo vivo es aquel cuyas piezas, por distintas circunstancias, han venido para él, pero que se usan. Te pondría, por ejemplo, el sepulcro de la procesión del Santo Entierro el Viernes Santo. Es un regalo del obispo Morel de Santa Cruz. Es caoba, todo chapado en ébano, una verdadera obra de arte cubano, se hizo en La Habana. Por ejemplo, eso se exhibe en el museo, pero todos los Viernes Santos se baja y se usa en la procesión del Santo Entierro. El Cristo resucitado, también regalo del obispo Morel, uno de los mejores desnudos de hombre que yo he visto en mi vida, incluso en el extranjero, está aquí depositado en el museo. Pero todas las cincuentenas pascuales, desde el Domingo de Resurrección hasta la Ascensión, que son 50 días, esa imagen se venera en el templo. La imagen de Santa Eduvige, una talla en madera policromada preciosa, se usa en la triduo y la fiesta de la Santa, y después, en vez de ir a un almacén a guardarse, se trae al museo. Y así te podría decir distintas imágenes de báculos de los obispos, la cruz arzobispal, muchísimas piezas que el museo conserva y exhibe, pero que son propiedad del patrimonio de la catedral y se usan en el culto cuando hay menester, cuando hay necesidad de ellas. Como
Como ustedes habrán podido apreciar a lo largo del programa, la Catedral de Santiago es sagrada no solo por sus valores religiosos, sino también por su arquitectura, por ser la cuna de la pedagogía y de la música cubana, por ser incluso testigo de los principales acontecimientos de la historia de nuestra ciudad.